Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy en la fiesta de San Bartolomé Apóstol. El Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 1, de los versículos 45 al 51, que dice así. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Primero tendríamos que recordar que la tradición nos dice que este Natanael del que nos habla el Evangelio de San Juan es el mismo Bartolomé. El Señor, recordemos que a algunos les cambia el nombre, no porque no les guste, sino porque les da un significado más, como el de Simón, que le dice Pedro, y sobre esa piedra, es decir, roca, es decir, firmeza, es decir, seguridad, en donde habría de formar su iglesia el Señor. Y hoy a Natanael le da este nombre, en donde Felipe se lo presenta a orillas del mar de Galilea, cuando le dice: lo hemos encontrado. Natanael le dice: pero ¿de a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Porque le da las reglas, le dice: hemos encontrado a Jesús, al que hablaba Moisés, del que vive en Nazaret, y su papá es José, el carpintero, el que todos conocemos la historia. Y entonces Natanael, obviamente como todos nosotros, incrédulos, y que a veces cuando también nos dicen algo de Dios, a veces creemos, a veces no creemos bien, y todo eso, le dice también: ¿a poco puede de ahí salir algo bueno? No hemos escuchado nada bueno, nada milagroso, nada que sea extraordinario de ese pueblo. Sin embargo, le dice Felipe a Natanael: ven y lo verás. Es decir, no te lo voy a demostrar yo con mis palabras o con mis hechos o con lo que tú pienses, sino con las obras. Tú verás, tú serás testimonio, tú darás esa seguridad de que lo que estás viendo es lo que está. Y entonces se dirigen hacia Jesús. Cuando llegan, le dice Jesús, se refiere a Natanael: miren, ahí viene un verdadero israelita en el que no hay doblez. Es decir, un hombre que cree, que confía, que es pleno, pero que además lleva una vida de rectitud, una vida llena de sencillez, de humildad, pero siempre pensando en los demás y buscando el bien de los demás. Esa es la vida a la que Jesús nos invita a vivir también a nosotros. Esa es la vida en la que nosotros debemos de aprender a vivir, para que cuando el Señor nos diga: ese es un verdadero hijo de Dios, porque ha cumplido los mandamientos, porque está cercano, porque podrá descubrir. Y entonces Natanael le dice: oye, ¿y cuándo me viste? Ni me conoces, no nos conocemos, apenas vengo yo a conocerte. Y Jesús le dice: antes de que Felipe te hablara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es decir, reconoció que verdaderamente es Dios, porque solo Dios es el que te puede ver en donde quiera que tú te encuentres, sin que los demás lo puedan ver, sin que los demás lo puedan contemplar. Y es así como también nosotros debemos de acudir y debemos de estar atentos a que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos pide, de que el Señor está atento, de que el Señor nos busca. Y solo así, queridos hermanos, es como podremos descubrir y podremos entender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros aprendamos a descubrir todas las cosas que el Señor está a nuestro alrededor, todo lo que está en nuestra sintonía, para poder descubrir y entender el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, le dice Natanael: Señor mío, es verdad. Y entonces le dice Jesús: mayores cosas verás. Creo que todos deberíamos de preocuparnos, queridos hermanos, por vivir en este mundo de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la ley de Cristo, de acuerdo a la ley de Dios, pero sobre todo vivir para ver mayores cosas. ¿Cuáles son esas mayores cosas? Poder contemplar a Dios cara a cara en la vida eterna. Si nosotros nos esforzamos y luchamos por esto, vamos a poder lograr encontrarnos con ese Dios en la vida eterna, con ese Dios que nos lleva y nos hace descubrir y entender la grandeza de su amor. Eso es lo mayor que podremos ver, el rostro de Cristo, si es que nuestra vida es digna de ella. Por eso hoy pidamos la intercesión de San Bartolomé,
para que así como Él descubrió y conoció al Señor, nos dé la oportunidad también a nosotros de conocerlo, de descubrirlo, pero sobre todo de vivir aquí y ahora de acuerdo a las enseñanzas, a los ejemplos y al amor y a la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Que San Bartolomé, pues, interceda por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.